Y no le robo ni un minuto más a Hugo, que, bueno, lo digo, por lo decía antes la broma de lo de Asturias, la responsabilidad de que el día de hoy haya sido de hoy la tiene Hugo, que viene de Estados Unidos y la conferencia o la daba hoy o no la daba hoy. Entonces, no es que ella ha sido yo poco sensible o la cámara no tuviera otro día o cualquier cosa de esta, sino que Hugo viene de Estados Unidos y Eva quería que esta conferencia Hugo la diera aquí. Había participado ya Hugo en Murcia con una conferencia brutal que parte la vais a escuchar ahora. Eva nos dijo, oye, sería muy interesante invitar a Hugo, y digo, hombre, en el propio Collaborate otra vez no, dice, pero porque ya lo han escuchado, pero vamos a traerlo a una conferencia previa y os aseguro que a los que habéis renunciado a muchas cosas, no solo al festivo sino a otras, vais a disfrutar de la conferencia de Hugo, lo doy por supuesto. Hugo es una persona, luego se presentará un poco él, con un perfil profesional brutal, ha trabajado en multinacionales como Coca-Cola y como Telefónica durante muchos años, y un día tuvo la idea de irse a terminar de formar, magnífica idea, a Estados Unidos, empezó a formarse allí y entonces desde entonces pues está desarrollando Properland, empezó a desarrollarlo en Estados Unidos y también en España y en otros países de Sudamérica. Entonces yo no le robo ni un minuto más. Hugo, cuando quieras, gracias por aceptar la invitación y pobre hombre lo tenemos con medio y el lag y demás, ser compasivos con él. Al final le podéis preguntar todo lo que queráis. Muchas gracias, Pablo. Espérate, robo el clicker. Gracias. Fenomenal. Bueno, me pongo por aquí que me gusta moverme mucho. Dar las gracias, Ayuntamiento de Oviedo, a la Fundación a Caja Rural de Asturias, gracias Eva por invitarnos, y por supuesto también un poco, bueno, Principado de Asturias y la agencia un poco Sequence con toda la parte de innovación que estáis haciendo. Esteban, un placer conocerte también, gracias al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, que al final yo creo que esto es lo que acaba generando parte del ecosistema, como hemos visto en anteriores Collaborates. Colaboro con Collaborate, con Atlas Tecnológico desde sus comienzos, o sea que gracias también, Pablo, es un honor y espero que sea útil. Hablo bastante rápido, así que voy a convertir bastante contenido. Eva ya me ha visto, así que pido disculpas si hablo muy rápido, y sobre todo porque me apetece mucho compartir muchas cosas que estoy viviendo, sinceramente, en el otro lado del charco. Entonces me gustaría, sobre todo, que al final, si tenéis alguna pregunta también, que abramos ahí un diálogo después de la lluvia de datos y de información, ¿vale? Bueno, voy a hablar un poco sobre la incertidumbre y cómo se está acelerando. Creo que estamos todos viviéndolo ahora mismo. Hay varias fuerzas que están generando esta aceleración de la incertidumbre. Y el mensaje es, esto va a acelerar más, no va a frenar, ¿no? Y yo creo que todas las empresas y todos los profesionales estamos en un momento en el que nos damos cuenta que a esa aceleración de cambio, a esa aceleración de incertidumbre, pues necesitamos nuevas herramientas, ¿no?, que nos permitan un poco navegar, y como equipos, como profesionales y por supuesto como empresas, cómo tomar decisiones, ¿no? Y de eso voy a compartir algunas herramientas también. Voy a hacer un pequeño intro para que los que no me conocéis entendáis un poco por qué hablo de lo que hablo. La gran parte un poco de lo que voy a compartir es más sobre todo cómo está acelerando esta incertidumbre y esas fuerzas y los porqués. Voy a ponerles datos y dimensión que yo creo que es útil de todo lo que está ocurriendo, y luego voy a compartir un poco esas herramientas, tres principales que estamos utilizando con muchos proyectos, con grandes empresas, pero también con muchas pymes alrededor del mundo, y que pueden ser útiles, y de ahí, y si os parece, abremos un poco el Q&A, ¿no? Yo llevo 20 años fuera de España, soy ciudadano español, soy ciudadano americano ya también, he vivido en 7 ciudades y por lo tanto estoy en continua transformación. Ya sabéis que eso de viajar no va solo de moverse, ¿no?, sino también de transformarse. Empecé mi andadura con 2 familias, como todos los que estáis aquí, familia vasca de aceros de los Altos Hornos de Vizcaya y familia catalana de industria de vidrio, con lo cual siempre he estado en esa parte de la familia como más empresarial, pero mi abuelo Federico decidió seguir otro camino, que es el de dedicarse a la pintura. Fue un gran pintor vasco,
y esa parte un poco pues también la he vivido, que es más la parte de creatividad, y en la que bueno pues yo con mis pocos años, mientras él pintaba, yo cogía y metía las manos en todos los botes de pintura, y en cuanto se despistaba le pintaba al pobre los cuadros y tenía que ir arreglándolo, ¿no? Entonces esa mezcla un poco de la parte empresarial y de la parte de creatividad, lo que me ocurrió es que me fui a estudiar a Estados Unidos empresariales, y justo pues 1995 era cuando Internet estaba naciendo, y me enamoré no solo de la parte de negocio, de la parte de creatividad, que ya lo traía un poco más en vena por la parte de familia, sino me enamoré de la parte de la tecnología, ¿no? Todo lo que estaba ocurriendo con el nacimiento de Internet, vivir eso ha marcado realmente todo lo que he hecho desde entonces, y que voy a compartir un poco con vosotros. Monté el primer departamento digital, por ejemplo, de UNICEF en España, primer departamento digital de Coca-Cola, primero en España y luego coordinando un poco todas las iniciativas de innovación y digitales a nivel europeo, en aquel entonces 17 países desde Londres, y posteriormente mi jefe de Coca-Cola se fue a Telefónica, y por lealtad me fui con él, entró como director general en Telefónica, y me fui a crear pues nuevos productos, les llamamos servicios multimedia. En aquel entonces lanzamos el iPhone, por ejemplo, entre otras cosas, y con 37 años siendo director en Telefónica, pues tomé la decisión de ir a, una cosa un poco rara en aquel entonces, ir a estudiar un máster de diseño industrial. Cuando habíamos lanzado el iPhone, cuando veíamos un poco todo lo que venía, lo que hoy conocemos como el Internet de las cosas, pues tomé la decisión de irme a estudiar un máster de diseño industrial en California, y sponsorizado por Telefónica, sponsorizado por Art Center College of Design con un scholarship, y cuando llegué allí me enamoré un poco de toda esa parte, un poco de la construcción, de esa parte de intersección en lo físico y lo digital, y decidí montar una empresa con otros socios que se llama Propellant. Colaboro con Endeavor, estoy también metido en el Tech London Advocates, soy inversor también, estoy invirtiendo en varias empresas, entre ellas muchas relacionadas con, lógicamente, con el tema de la IA, y como os mencionaba, colaboro desde el principio con Atlas Tecnológico, ¿no? Eso para que me conozcáis un poco en cuanto a, porque voy a hablar de las cosas que voy a hablar. En cuanto a Propellant, es una empresa global de estrategia, diseño e ingeniería. Básicamente ayudamos a líderes y a organizaciones a transformarse y crecer. Consideramos que el crecimiento es la consecuencia de la transformación, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué tipo de cosas hacéis? Bueno, pues hacemos desde, básicamente, tres cosas. Desde lo que son pipelines de innovación, que las empresas les ayudamos a reordenar o reimaginar los pipelines de innovación que tienen a nivel de productos, servicios y nuevos negocios. Diseñamos productos y servicios concretos de necesidades que tienen, bien evolucionar lo que ya tienen o traer realmente a la vida cosas nuevas en esa intersección de físico y digital, diseño, ingeniería, tecnología. Y lo tercero que hacemos es el diseño de experiencia de espacios. Pues el último que hemos hecho ha sido, por ejemplo, el centro de innovación, la experiencia del centro de innovación de Hewlett Packard, por ejemplo, en Palo Alto y en Washington. Hemos hecho de la India y vamos a hacer otro este año. Con lo cual, esa intersección un poco de físico y digital significa esto. Cuando hablamos mucho de cometer errores, de lo que es el test and learn, esa mentalidad de estar prototipando y todo el rato estar aprendiendo, porque te genera una librería de posibilidades para poder en los próximos futuros proyectos hacer cosas nuevas. Nos gusta decir que al final tenemos un equipo de thinkers, makers y hackers, ¿no? Es básicamente un equipo de estrategas, diseñadores de todo tipo, y luego tenemos lo que es la parte más de ingeniería y tecnología. Trabajamos con grandes empresas, pero como os decía también pymes. Básicamente nuestros verticales son la parte un poco de consumidor, grupos industriales, servicios financieros. Trabajamos también con la parte más desde sobre todo el COVID, ha habido, y con el tema de la IA está creciendo mucho toda la parte también de farma y de salud. Y por último la parte de movilidad y de ciudades, que es un poco todo ese antes, durante y después de la experiencia que tienen los ciudadanos, y también el turismo, ¿no? Cosas que hacemos para que veáis un poco de traer a la vida y que se han lanzado al mercado, pues desde Home Doctor, que veis ahí a la izquierda, que es un dispositivo médico a nivel remoto, por ejemplo. La parte un poco de Needed Education es una plataforma de educación que hemos lanzado, por ejemplo, en México. O la parte, por ejemplo, con Nokia Bell Labs, que es el Moonshot Factory que tiene Nokia, que es un dispositivo para medir la salud de los océanos, por ejemplo, ¿no? Este es el equipo de Nokia que está trabajando en poner 4G en la Luna para todo el proyecto de Artemis, por ejemplo, con la NASA, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que veáis un poco por qué estoy aquí con vosotros hablando y por qué he tenido el honor de que Eva y Pablo me hayan invitado, ¿no? Pero lo importante que quería compartir con vosotros sobre todo es esto.
La incertidumbre está acelerándose y hay 5 causas por las que se está acelerando. La primera es todo lo que tiene que ver con factores económicos. Estamos viendo todo el tema de tarifas con Donald Trump desde el año pasado, ¿no? Toda la parte de los tipos de interés, si se recortan, si no se recortan, cómo impacta la economía, y luego todo el tema del impacto en la parte más de cadena de suministro. Estamos viendo también el tema de los avances tecnológicos. Voy a hablar principalmente de todo lo que se ha mencionado mucho durante la introducción también de esta mañana, la parte de inteligencia artificial, pero también la parte de ciberseguridad. La parte un poco más social y workforce, voy a hablar un poco más de, sobre todo, el gran reto que está habiendo, que es el reto intergeneracional que tenemos en las empresas. Estamos viendo cómo conviven distintas generaciones, ¿no? La generación X con los millennials, con los centennials, dentro de poco los alfa, que vienen también a trabajar con nosotros. Pero claro, lo que busca cada una de estas generaciones en la vida es distinto y esto genera determinados importantes retos. Toda esa parte un poco de cómo vamos a hacer el reskilling o el upskilling, ¿no? Cómo vamos a reeducar y transformar los puestos de trabajo actuales en esa evolución, cuánto tiempo nos va a llevar y cuáles son las herramientas, pues es una gran pregunta, ¿no? De esto vamos a hablar. La parte geopolítica, estamos viendo un poco todo el tema de la parte de guerras y cómo se están empezando ya a resolver, por lo menos la de Gaza e Israel, esperemos que pronto también la de Ucrania y que no empiece la de Irán, y luego la parte un poco de reto medioambiental, que hemos visto un gran giro en la agenda de Estados Unidos y que está teniendo lógicamente pues el efecto de ondas en el resto de los países. Con estas 5 fuerzas hay 3 grandes retos que todas las organizaciones, todas las compañías nos estamos enfrentando, ¿no? El primero es cómo tenemos la capacidad de anticipar el cambio. Hemos oído, por ejemplo, Future Lab, ¿no? Con la parte un poco de prospectiva que está haciendo, por ejemplo, Asturias, ¿no? Estamos viendo también cómo escalar la innovación. Escalar la innovación tiene que ver también un poco en cómo no solo anticipar lo que viene, sino tener la capacidad también de poder ver qué haces en el corto, medio y largo plazo. Es un gran reto cuando dices corto, medio y largo plazo, porque como los cambios cada vez se están acelerando más, es muy fácil que el 100% de la atención y del foco sea solo el corto plazo. Pero como estamos viendo en Estados Unidos, que están siempre atacando, ¿no?, las empresas tecnológicas a 7-10 años vista, o como estamos viendo en el caso de China, que están pensando a 50 años vista, pues tienes que estar también pensando qué vas a estar haciendo como empresa, como organización, en el medio y en el largo plazo, a nivel de productos, a nivel de servicios y a nivel de modelos de negocio. De esto vamos a hablar. Y luego, ¿cuál es el gap de ejecución? El gap de ejecución desde el punto de vista de que tú puedes tener la estrategia a corto, medio y largo plazo, pero el gap luego en ejecución es cómo lo estás trayendo realmente a la vida, ¿no? La parte de capital, pero también la parte de partnerships estratégicos y también sobre todo la forma de trabajar, que es la forma de trabajar un poco en el tema de la filosofía del test and learn, ¿no? De estar haciendo todo el rato como pruebas, pilotos, aprendiendo que funciona, lo escalo, itero o lo mato, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la primera parte. Factores económicos. El gran problema, si lo resumiéramos un poco, es que Estados Unidos ahora mismo tiene una deuda que se está disparando, que son 36 trillones de dólares ahora mismo. Esto es un gran reto. Para que os hagáis una idea, es la primera vez que en el 2025 vamos a tener que pagar en Estados Unidos prácticamente $1 trillón solo de intereses de esa deuda. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de esa deuda, China y Japón tienen el 7%. ¿Vale? O sea, es un dato importante. Para que os pongáis también un poco en perspectiva, si cogemos ese $1 trillón y lo comparamos con los 2 programas más grandes que tiene Estados Unidos, que es básicamente el de defensa y el de salud, el de defensa son 850 billones con B de dólares y el de salud son 839, que es Medicare. O sea, significa que los 2 programas más grandes que tiene Estados Unidos ya están por debajo de los intereses que tiene que pagar cada año sobre la deuda que tiene. Entonces, lo que ha ocurrido también es que, como hubiéramos hecho probablemente cualquiera de nosotros como gestores, y con esto no estoy excusando si bien o mal, no me meto en la parte política, ¿vale? Pero cualquier presidente en Estados Unidos que hubiera llegado a semejante situación hubiera tenido que coger, como cualquier gestor en cualquier empresa, y empezar a cortar OPEX, empezar a cortar CAPEX, empezar a recortar por todos lados. Parte de esos recortes es lo que estamos viviendo con el tema de defensa, con la presión con el tema de la OTAN, el 2,7 al 5%, y parte de eso es lo que estamos viendo con todas las negociaciones que está haciendo con técnicas de anclaje, temas de máximos, ¿no? Y que está reajustando con todos los países con el tema de las tarifas. La otra cosa que también está haciendo es el tema del Beautiful Bill, ¿no? Pero el Beautiful Bill, como se esperaba que en principio iba a recortar parte de esta deuda,
lo que va a recortar realmente es un nivel bastante más pequeño de lo que se esperaba. 2025 entre 120 y 190 billones, 2026 entre 220 y 260 billones. O sea, muy poquito para lo que realmente sigue creciendo desde el punto de vista de deuda. Dicho de otra manera, si sigue a este ritmo Estados Unidos en los próximos 5 o 7 años, se convierte en Venezuela. Heavy, ¿eh? ¿Qué está ocurriendo también? Estamos viendo también la presión, como habéis visto, Jerome Powell, que de hecho está además en un proceso judicial que le han metido muchísima presión. Hemos estado viendo un poco la presión para que se hicieran 3 recortes en los tipos de interés, que han bajado y se está controlando bastante la inflación. Ha bajado de 2,9, ahora está en 2,7 de media en lo que ha sido el 2025. Pero hay otras cosas que se están moviendo más grandes en la economía en Estados Unidos. Como veis aquí, el S&P 500, la concentración de las 10 empresas más grandes en el 2010 era de un 19% y ahora está en casi un 39%. ¿Vale? Lo que está ocurriendo también es que la concentración de riqueza de los billonarios en Estados Unidos en 1989 era de 22,8% y ahora estamos casi en un 31%. Un 1% de la población en Estados Unidos controla ya 31% de la riqueza. Entonces estáis viendo ya que, por ejemplo, los demócratas tipo Bernie Sanders o Alexander están ya hablando directamente de si Estados Unidos es una oligarquía o no es una oligarquía. Una oligarquía, para entenderlo en términos estadísticos, estás en riesgo de oligarquía entre 40% y 50%, de concentración de riqueza de un país en un 1%. A partir del 50% técnicamente es una oligarquía. Entonces, por ponerlo en dimensión, Elon Musk, para que os hagáis una idea, en la campaña de Donald Trump, la última, la segunda, ha pagado 270 millones de dólares. Jeff Bezos, 1 millón. Para que veáis la desproporción, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, la gran pregunta es, en las próximas elecciones de Estados Unidos, ¿quién va a poner a qué presidente si al final los billonarios son los que están detrás de las principales plataformas de inteligencia artificial? ¿A quién benefician esas plataformas? Es el gran debate que está empezando a haber un poco cada vez más grande en Estados Unidos. Si vemos también a nivel de gráfico cuál es la capacidad de ahorro que tienen las familias en Estados Unidos, la clase media, la capacidad de ahorro está decayendo. Por eso la concentración de riqueza se está disparando en ese 1%. Significa que es que los sueldos, o sea, la capacidad productiva ha subido, se ha disparado en los últimos años, más se va a disparar con el tema de la inteligencia artificial. Se espera que la subida de productividad sea entre 3 y 4 veces por empleado en las organizaciones de media. Sin embargo, desde el punto de vista de subida salarial, no está subiendo al ritmo que está subiendo la productividad. Eso hace que la clase media, la capacidad de ahorro y el poder adquisitivo esté decayendo y la concentración de riqueza en los más ricos esté disparándose. La gran pregunta social que hay ahora mismo en Estados Unidos y en todos los países es, ¿nos creemos que en los próximos 5, 10, 15 años el reparto de riqueza va a seguir concentrándose o se va a repartir más equitativamente? Ese es el gran debate que hay ahora mismo y por eso cosas como Universal Basic Income, ¿no? Y este tipo de alternativas que vamos a tener que encontrar, porque ahora mismo la clase media está muy estresada, ¿no? Lo otro que estamos viendo es el impacto que todo esto tiene, por ejemplo, en las cadenas de suministro. Estamos viendo el tema de nearshoring, ¿no? El producir más cercano. Muchas empresas, por ejemplo, se han ido a México para poder producir y vender, por ejemplo, en Estados Unidos. Estamos viendo una actividad también de retaliation, que es la reacción al tema de las tarifas. Pues yo también te pongo tarifas y entonces es un tira y afloja continuamente con Estados Unidos. Estamos viendo también el tema de que los componentes se fabrican en múltiples países, con lo cual todo el tema de guerra de aranceles, al final, como eso se puede integrar. Y el tema también de la logística. El otro día estábamos, por ejemplo, presentando a todo el equipo de Prosegur y claro, las empresas de seguridad, todo esto al final tienes cuellos de botella en puertos y en aeropuertos de que las mercancías pueden pasar más tiempo ahí y eso es mayor riesgo, por ejemplo, para temas de robos, etcétera, ¿no? Y claro, si lo ponemos en 2 ejemplos, ¿cuántos países, por ejemplo, los componentes de un iPhone se requieren? Son más de 43 países. Si cogemos un coche, por ejemplo, de General Motors, son entre 20 y 30 países.
Entonces, claro, el tema de los aranceles y el tema de las tarifas, pues está teniendo un ajuste. Para que os hagáis una idea, un General Motors ha tenido que rediseñar en el último año y medio toda su cadena de suministro a nivel global, con todos los componentes para sus vehículos, ¿no? Entonces, esto, claro, genera desde el punto de vista de CAPEX y de retorno de inversión, retrasos, un cambio clarísimamente en lo que es la producción y sobre todo en rediseños de esa cadena de suministro como está haciendo General Motors. La segunda fuerza que estamos viendo es más la parte de tecnología. La parte de tecnología, hay una gran batalla ahora mismo, como vemos ahí arriba, entre Estados Unidos y China. Si le ponemos un dato a cuántos datos genera Estados Unidos y cuántos datos genera ya hoy China, pues es brutal. 17,5% de todos los datos a nivel mundial es Estados Unidos y China ya está en el 27,8% de todos los datos. La gran batalla que está habiendo ahora mismo entre estas dos superpotencias, pues por una parte es todo lo que tiene que ver con la capacidad de computación. Esto lo que ocurre es, básicamente la capacidad de computación tiene que ver con la energía, ¿vale? O sea, cuanto más barata la energía, mayor capacidad de computación vas a tener. Entonces, lo primero es la capa de energía. La siguiente capa son los chips. Puedes tener los chips de última generación de Nvidia o los del año pasado, pero si tienes la energía casi gratis, pues da igual que tengas los chips, vas a tener muchísimos chips, aunque no tengas el último modelo, y vas a tener una capacidad de computación todavía más grande. Con lo cual, China, en energía, China en capacidad de producción de chips no es la líder, pero acabará teniendo la mayor acumulación desde el punto de vista de computación por esas dos variables. Lo siguiente es el tema de cloud, lo siguiente es todo lo que tiene que ver con los modelos fundacionales de LLMs y luego todo lo que viene, que son las aplicaciones. Entonces, dicho de otra manera, parece que desde el punto de vista de capacidad de computación, China está bastante bien preparado como para acabar liderando esa batalla. La de talento, ahora mismo, vamos a ver luego un dato más en la parte intergeneracional, pero también en la de talento China se está posicionando para poder ganar. Está trayendo también cada vez más talento, por ejemplo, de profesores, de becas, están intentando traer el mejor talento también a China. Vamos a verlo luego en un momento. Capital, Estados Unidos está, desde el punto de vista de capital riesgo, está bastante más preparado, recursos, y luego la gran batalla de los modelos entre abierto y cerrado. Eric Schmidt, el que fue durante muchos años el CEO de Google, él lo tiene clarísimo, dice que al final vamos a estar utilizando todos modelos abiertos chinos. O sea, básicamente China está jugando a la estrategia que hizo Google con Android, de modelo abierto, de me voy a convertir en sistema operativo de cualquier fabricante, y Estados Unidos está jugando a lo que sería un Apple con iOS modelo cerrado, ¿no? Entonces, parece ser que está habiendo cada vez más consenso de que vamos a acabar todos utilizando modelos abiertos chinos. Desde el lado energético, lo que estamos viendo también es que China, por ponerlo en dimensión, que estábamos hablando antes de la parte de energía, China está poniendo cada 18 meses toda la producción de Estados Unidos a su red. O sea, ya produce 3 veces más energía que Estados Unidos, porque cada 18 meses, cada año y medio, le mete toda la producción de Estados Unidos a su propia red. Lógicamente, pues el año pasado 20 centrales nucleares, está metiendo todo el tema, por ejemplo, a través de centrales térmicas a base de carbón, está metiendo muchísimo también, por ejemplo, de renovables como solar, es el mayor fabricante de paneles solares ya en el mundo. Y las otras cosas que estamos viendo, que es interesante también, por ponerlo un poco en perspectiva, es que China está yendo por delante ahora mismo en lo que es robótica y automatización, se calcula que está por delante 6-8 años. Pero lo que es todavía más increíble es que desde el punto de vista de cadena de suministro se calcula que está por delante, por ejemplo, 20 años. Que es por lo que estamos viendo, por ejemplo, a un Tesla reaccionar de voy a dejar de fabricar el modelo S y esa fábrica voy a empezar con el tema de Optimus. O sea, se están metiendo muchísimas empresas en toda la parte un poco más de lo que llaman AI física, porque se están dando cuenta que es donde realmente van a estar, no solo es la parte de la IA, sino la capacidad de automatización va hacia esa parte más física, y por eso es tan relevante, por lo que todos habéis mencionado también en la introducción hoy. Jensen Huang, ya desde el año pasado, cuando presentaba en el CES, es muy interesante que cree que el crecimiento de la IA viene de 3 áreas. La primera es todo lo que tiene que ver con el tema de robotaxis. Para que os hagáis una idea, son 124 empresas de coches eléctricos que están yendo hacia autónomos en China.
y como han estado subvencionados por el gobierno chino y no pueden sobrevivir simplemente vendiendo en China, se están viniendo a Europa y se están intentando también ir a Latinoamérica, BYD por ejemplo, Brasil, uno de sus principales mercados, y también a África. Con lo cual el tema de robotaxis, Waymo, Tesla, Zoox, que está detrás Amazon, Baidu, etcétera. Lo otro es el tema de drones, aéreos, terrestres y marítimos. Y lo tercero es robots humanoides, que es el factor de forma más lógico, porque al final el mundo lo hemos hecho a imagen y semejanza de los Homo sapiens que somos, con lo cual el poderse manejar en el entorno, escaleras o en una fábrica, etcétera, pues tiene sentido que tenga ese factor de forma. Para que os hagáis una idea, Tesla, el objetivo es que para final del año que viene ya esté vendiendo al público final, o sea, a nosotros, a consumidores, el robot Optimus. Durante este año ya lo está empezando a poner en fábricas. Atlas, que es de Boston Dynamics, que lo compró, sabes que lo vendió Google después de comprarlo y se lo compró Hyundai, están teniendo la tensión ahora en Corea porque han hecho una prueba durante 5 o 6 meses en los que han puesto los robots Atlas 24/7 trabajando en fábricas y ahora quieren ponerlos ya masivamente en todas las fábricas y el sindicato, lógicamente, de trabajadores han dicho, oye, no, tenemos que negociar. Toyota ha negociado también ya directamente con los trabajadores cuál es el ratio de proporción que tiene que haber entre robots, por ejemplo, y humanos. O sea, ese nivel de negociación ya está ocurriendo en lo que es el suelo más de fábricas. Por ponerlo en contexto también un poco de Boston Dynamics, para que os hagáis una idea, Spot son $75.000, Unitree son $2.700. Es importante. El otro día estábamos hablando con una empresa europea de automoción con los que hemos trabajado y me decía el director de innovación, mira Hugo, esto es muy sencillo. Tú imagínate que estás en un barco. Y le decía, bueno, pero el canal 2026, 2027, ¿en qué podemos trabajar juntos? Y me decía, mira, te voy a explicar muy sencillo. Estamos en un barco y vienen 2 torpedos hacia el barco. Uno es que los chinos tienen la capacidad de hacer en 18 meses un coche nuevo, desde cero, 18 meses, o sea, la mitad de la mitad del tiempo que nosotros, y el otro que viene, el otro torpedo, es a la mitad de precio. Dice, solo con un torpedo me hunden el barco. Me vienen 2. ¿Y qué hago? Esa es ahora mismo la industria de automoción a nivel europeo, ¿no? Entonces, claro, esto está generando 2 crisis. Una es una crisis, y no quiero deprimir a nadie, todo esto trae muchísimas oportunidades, ¿vale? Pero la primera es una crisis es importante saber dónde estamos, porque si no, no puedes tener ningún plan de acción para, oye, y esto en mi vida y en mi empresa y con el equipo y qué voy a hacer. Es importante tener una foto de la realidad. Esta es la realidad, ¿no? Tenemos 2 crisis. La primera es una crisis en la que ya estamos, una crisis de confianza. La IA me va a quitar mi trabajo o no, ¿no? En muchos de esos proyectos que estamos con clientes y tal, y yo muchas veces le digo, mira, es que no estamos en un proyecto de Agentic AI o de Synthetic Users y tal, estamos en un proyecto de Change Management, en el que el problema más gordo que tienes es que tienes a tu equipo completamente terrorizado de si realmente todos, por un lado, le estás diciendo que viene una abundancia increíble y que les vas a aumentar, pero por otro lado está saliendo un montón de gente. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuándo va a suceder qué? Y esa crisis de confianza es importante también que la entendamos. Se habla siempre ahora del símil de la revolución industrial, es cierto. Estamos viviendo ahora mismo, lo puedes ver como una era de renacimiento con el tema de la IA, y al mismo tiempo puedes ver como lo que ocurrió con el crack del 29 y tal, ¿no? Pues utopía o distopía. Yo creo que estamos en el medio, no hay que irse a los extremos. Pero si analizamos la revolución industrial, lo que sí es cierto es que la capacidad de adaptación que tuvo el ser humano le llevó unos años. No se vino todo el mundo del campo a las ciudades, a las fábricas de un día para otro. Fue un proceso. Y ese proceso lo vamos a tener que vivir y nos vamos a tener que ir adaptando en él. Con lo cual, la crisis, lógicamente, de la confianza que tenemos ahora también viene porque el 57% del contenido en Internet ahora mismo ya está generado por inteligencia artificial. Entonces ya estamos viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos el debate de si la oficina de patentes va a permitir que se presenten patentes creadas con inteligencia artificial, ¿sí o no? Gran debate, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista de premios Nobel, desde el punto de vista de todos los avances científicos y tal, la IA es parte de ese equipo de trabajo. Y luego está la parte de propósito. La crisis de propósito es una crisis más profunda, más a lo Viktor Frankl, el hombre en búsqueda de sentido, ¿no? Que es, oye, si al final
yo me tengo que reciclar profesionalmente, que no es fácil, pero que se puede, hacia dónde voy, y si la IA y al final el gobierno me va a estar dando un cheque o no, la parte más utópica, ¿no? ¿Y a qué me voy a dedicar? Nos vamos a ir todos a plantar tomates y patatas, yo no tengo ningún problema, me encanta el campo, pero entenderme, nos vamos todos, ¿cuál es el propósito, no? O sea, el trabajo siempre nos ha dado un poco ese propósito, y el seguir creciendo, y el seguir aprendiendo, y el seguir superándonos, ¿no? Con lo cual, son dos debates que está generando un poco, lógicamente, estos avances tecnológicos y que son importantes. Este es el robot R1 de Unitree, que se vende por $5.900. Para que os hagáis una idea, en el Amazon, ahora mismo en Estados Unidos, podéis compraros el de Unitree por $2.400. Yo tengo varios amigos que han empezado a jugar con ellos y a programarlos y tal. Es alucinante las cosas que puedes hacer con ellos. También les dan de repente ataques, y luego está el gran debate de si China tiene un backdoor por detrás con todos los robots de Unitree, y el gran debate que hemos tenido con Huawei y con todo, ¿no? Entonces, esto está definitivamente aquí. La otra parte es la parte de ciberseguridad. Ciberseguridad, claro, está creciendo con todo el tema del uso de la IA, el número de ataques en las empresas está disparando. Entonces, más de 75% desde el 2023, más de 1,7 billones de data breaches que han sido notificados, por ejemplo, solo en el último año. Se ha impactado a más de 1.351 millones de individuos con estos ataques, y el coste para las empresas de media ahora mismo en Estados Unidos es de casi $5 millones de media por ataque, con todo el tema de ransomware y con todo lo que está ocurriendo. Y esto ha sido el mayor récord histórico, con lo cual se prevé, todo el mundo cree que esto va a seguir creciendo. Con lo cual, claro, el 85% de los expertos creen que esto se debe al tema de GenAI, y no os quiero ni contar con el tema de AGI, con el tema de Superintelligence y con la parte un poco de cuántica, ¿no? Entonces, eso explica que empresas, por ejemplo, como ReliaQuest, con el tema de, por ejemplo, ciberseguridad agentizada, como le llaman, pues se han levantado $500 millones, por ejemplo, ¿no? Y estamos viendo cómo empresas como Palantir, en el que está Peter Thiel detrás como uno de los principales inversores, y Alex Karp, que ha estado invitado también en Davos este año, que es el CEO, pues ha tenido una revalorización desde el IPO de 1.700%. Es una auténtica animalada. En la parte social, que es lo que os quería también contar, en ese reto intergeneracional, esta fuerza un poco de aceleración que también viene nos está trayendo pues grandes retos. Los dos más obvios es que la edad media, esto es un estudio que hace Forbes junto con Harvard y con MIT todos los años, la media del emprendedor exitoso entendido como que su empresa 2-3 años después está viva, está creciendo y es rentable, no el que acaba de hacer una app y pivota cada 6 meses creando una nueva app, ¿vale? La media son 45 años y sigue subiendo. El año pasado era 42. Es la primera vez en la historia que tenemos tanta gente trabajando con más de 55 años. La aceleración de envejecimiento, sobre todo en Asia y que está ocurriendo también en Europa, no tanto en Estados Unidos, Latinoamérica y en África, está haciendo que esta edad cada vez vaya a subir más. ¿Vale? Esto es muy interesante. Lo otro que estamos viendo también es que los estudios que se están haciendo de cuál es el retorno de la inversión de proyectos de GenAI en empresas, el 95% dice que no ha dado retorno de la inversión. Si os estudiáis un poco el informe, que es muy interesante, al final se sacan 3 aprendizajes. El primero es que hay un gap de aprendizaje. El learning gap, lo que hablábamos de reskilling y de upskilling y de reentrenar, no es fácil reentrenar al equipo, por ese miedo que hablábamos de la crisis un poco de confianza. La parte un poco también de las métricas erróneas desde el punto de vista también del cortoplacismo. Se han puesto KPIs de otro tipo de cosas muy en la parte del front office, cuando realmente los grandes retornos están en el back office, en la parte de eficiencia de procesos repetitivos, etcétera. Nosotros estamos haciendo muchos proyectos, por ejemplo, Agentic AI, que lo primero que haces es la taxonomía de la organización, los distintos roles, luego analizas cuáles son las tareas de cada uno de esos roles, ¿no? Tienes todas las distintas tareas, y luego coges y haces transversalmente en los distintos roles qué tareas son, por ejemplo, agentizables. Y agentizables significa tomar la decisión de qué porcentaje automatizas y qué porcentaje tienes que seguir manteniendo, por ejemplo, al humano en el loop.
Uno de nuestros clientes, que es MSCI, nos invitó, por ejemplo, al Climate Week en Nueva York. MSCI es uno de los ratings que compiten con el S&P 500. Y era increíble, tenían en una mesa redonda al Chief Artificial Intelligence Officer, por ejemplo, de BlackRock y de Pantheon, dos de los animales financieros más grandes que existen en el mundo, como sabéis. Y ellos ya estaban, pedían disculpas, por supuesto, cuando compartían esto, ellos ya estaban hablando de que agentizan los steering committees. O sea, los steering committees tienen para cada uno, ya no el tema de agentizar la taxonomía que os acabo de contar, no, imaginaros el siguiente nivel, que es de cada uno de esos roles principales de liderazgo dentro de la organización. De cada departamento tienen un agente que se reúne con los otros agentes y no tiene la parte burocrática, la agenda, no tiene la presión política, no tiene la presión, o sea, tienen un nivel de objetividad muy interesante y se reúnen en 3 minutos un montón de iteraciones y hacen recomendaciones. De esas recomendaciones han cogido y han analizado el 50% y dicen, nosotros también hubiéramos tomado la misma decisión. El otro 50%, ahí hay de todo, hay mucho ruido, alucinaciones, cosas que dices, menos mal que lo hemos mirado porque nosotros no hubiéramos tomado esa decisión y hubiera sido un grandísimo error, pero no compartieron qué porcentaje hay, si hablaban de ello, decían, hay un porcentaje que son auténticas gemas, que son cosas que nosotros nunca, jamás hubiéramos sido capaces de conectar o de interpretar. Y están ahora con el tema de la interpretabilidad o la explainability, como lo llaman los americanos, para intentar hacer la ingeniería inversa en todo el chain thought, ¿no? La cadena de pensamiento que ha tenido el Neural Network para intentar comprender por qué ha hecho esa recomendación. Lo que es interesante, que era la recomendación que ellos también hacían, es que va a haber 2 fases. La fase inicial es de eficiencia, que es en la que estamos todos ahora mismo hablando. Eficiencia, automatización, básicamente ahorro de tiempos y ahorros de impacto en costes. Pero hay otra que ya están metiéndose este tipo de empresas, que es la que ellos ya vaticinan que vamos a estar entrando todos, que es el poder hacer cosas que hasta ahora no hemos sido capaces, por ejemplo, de hacer. Hay obviedades, como puede ser, por ejemplo, el desdoblamiento de las proteínas de AlphaFold, ¿no? Con Demis Hassabis, premio Nobel, por supuesto. Pero desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de cualquier industria, industrial, etcétera, vamos a poder hacer cosas que no nos hemos podido plantear realmente hasta ahora, ¿no? Y si ponemos en la parte de talento también una proporción de cómo China, lo que os mencionaba antes, de cómo China está luchando esta batalla, en China, en Estados Unidos, perdonadme, ahora mismo hay 123.000 ingenieros que se gradúan de media al año. En China al año es 1,5 millones. Lo increíble es que si preguntas cuántos de los que se gradúan en Estados Unidos son chinos, es el 37%. O sea, yo en Art Center College of Design, el año antes de que yo me graduara, se estaba graduando Di, que es uno de los 2 fundadores de Xiaomi. Yo me gradué en el 2012, él se graduó en el 2011. O sea, en 15 años ha montado Xiaomi, que está distribuyendo coches autónomos ahora mismo ya en China, además de ser el gran competidor de Apple, que no dejan entrar en Estados Unidos. Pero Xiaomi tiene 15 años de vida. Brutal. Independientemente de la subvención y tal, pero lo que era increíble era la conversación con Di, oye Di, pero ¿por qué no te quedas aquí en San Francisco si tú lo que quieres montar es un tal? Dice, mira Hugo, es que no lo entiendes. A mí en China, desde pequeñito, me han sponsorizado porque sacaba muy buenas notas para poder ir a las mejores universidades y tal aquí en Estados Unidos. He venido a hacer el máster en Art Center College of Design. Para mí el mayor orgullo es volver a mi país y devolver lo que he aprendido. Ese orgullo, ese sentimiento de pertenencia que tiene un chino es brutal. Y es con el que estamos compitiendo, ¿eh? Por supuesto, luego tienen cheque en blanco para poder desde China competir. O sea, además tienen también eso. Y luego lo otro que quería compartir con vosotros, que es interesante, es lo que buscan cada una de estas 4 generaciones en la vida es distinto y es un reto que nos estamos encontrando. Mi vecino de arriba, por ejemplo, en Nueva York, es uno de los CTOs que está especializándose cada vez más hacia la parte de inteligencia artificial para BNP Paribas. Y hablo mucho con él del tema de inteligencia artificial, de dónde va y tal. Y otro día cuando hablábamos un poco del tema de este reto intergeneracional me decía, me resuena muchísimo lo que estamos hablando porque es que a mí me pasa, ¿no? Claro, él tiene 50 y tantos años, como yo tengo 52. Y dice, claro, mis project managers pues tienen 30 y tantos años, son millennials y están gestionando proyectos con centennials y claro, pues el centennial de repente levanta la mano y dice, oye, que yo 9 meses estoy burnout, me voy a recorrer Latinoamérica, me voy a recorrer Asia.
Y claro, el millennial se me está quejando de que es que el centennial, el nivel de tal, de compromiso, de lealtad, de sufrimiento, o sea, no entiende. Y claro, a mí me lo está contando y en el fondo hay como un cortocircuito que siempre que compartes esto genera una risa en todo el mundo porque lo estamos viviendo un poco. Ese reto intergeneracional lo estamos viviendo en el día a día. No son las mismas reglas entre estas generaciones. Y lo otro que estamos viendo es que si analizas ya un poco más antropológicamente las respuestas que están empezando a dar, claro, dices, la generación X a la que muchos de nosotros aquí pertenecemos, 55% declarábamos que queríamos emprender. ¿Vale? Millennials y centennials 36% y 29%. Principalmente les preguntas por qué ha bajado, que no queréis emprender, te dicen, porque yo lo que quiero es dedicar mi carrera a ser generador de contenido. Influencer, youtuber, gamer. Porque ven que se pueden ganar la vida así, y ven que hay gente que gana 4 millones de euros y que se van a vivir a Andorra, aquí en el caso de España, ¿no? Y viven además con el móvil todo el día en el bolsillo, con lo cual lo ves que es posible y real, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo en el colegio que creía que iba a ser futbolista al principio. A los 3 días me di cuenta que era un paquete, porque era súper torpón, piernas muy delgadas, como muy largo, y me ponían de portero todo el rato y dije, no tengo nada que hacer, esta no va a ser mi carrera. Nos damos cuenta de eso. Pero ahora mismo no, porque estás todo el día con el móvil. Tú te crees que eres un influencer por tener el número de followers o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, esto es un reto. Y lo que es interesante es que, sin embargo, los alfa, que es la siguiente generación, que son los que han nacido con Minecraft, con Fortnite, con todo este tipo, por ejemplo, de juegos, son builders. Es gente que son constructores. Y es curioso que la comunicación de su interés en emprender es del 76%, la más alta de la historia. O sea, es una contratendencia a sus hermanos. Es muy interesante la siguiente generación. Sin embargo, hay una cosa que sí me preocupa, que es si analizamos, por ejemplo, cuál es el span de atención. Y es que el span de atención, nosotros, la generación X, tenemos un 15 segundos, baja en los millennials al 12 segundos, baja a 8 segundos en el caso de los centennials y baja a 5 segundos en los alfa. Y claro, amigo el otro día en ICAE aquí en Madrid, que es profesor de Derecho, me decía, y es que les doy, por ejemplo, un libro, un tocho de estos que se tienen que leer, y ves las caras cómo empiezan a sudar. Como diciendo, Dios santo, tengo que leerme esto, tengo que pasar por todo este libro y tal. Y le decía yo, y con el tema de ChatGPT y tal, ¿cómo haces en los exámenes? Dice, orales. No sabes cómo sudan. Pero claro, es un poco ese reto que hay. Y claro, es un reto porque al final estamos preparando a las nuevas generaciones para ese cambio acelerado que viene. Estamos preparando también, y tenemos que ser capaces de digerir, que hemos contado a 2 generaciones cómo iba a ser un mundo que no va a ser como les hemos contado. Entonces, hay 2 generaciones cabreadas. Concretamente los millennials y los centennials. Si sumas esto en la parte social con la parte económica que hemos visto, en la que la clase media está cayendo, y en el caso de Estados Unidos está todavía más estirada porque sales de la universidad en el que tienes que devolver una deuda por haber estudiado en Estados Unidos, que es una auténtica locura, y tienes 10 años para pagarla, luego estudias un máster y tienes otros 10 años para pagar, entonces se te empieza a acumular, no puedes comprarte una casa, tienes que vivir con compañeros, no puedes comprarte un coche, si lo compras tienes que comprarlo a plazos, se te empieza a acumular todo el concepto un poco de deuda, y eso en España también está empezando a pasar. Tenemos una empresa con la que trabajamos, un cliente que es de turismo, y ya por primera vez nos empiezan a decir que hay mucha gente en España que se va de vacaciones a crédito que no pagándolo a débito. O sea, y eso ya está empezando a permear también aquí en Europa. Y hay cosas como, por ejemplo, Fortnite, que es el juego en el que están jugando 80 y tantos millones de personas al mes, que es una auténtica locura. Y lo que se han dado cuenta es que cada vez jugaba menos gente. Porque la gente que ya llevaban años jugando son tan buenos que cuando entra un nuevo jugador, un generación alfa, al juego, lo machacan a tiro, pam, pim, pam, pum, y entonces de repente pues no te aburres, ves que no avanzas y entonces está. Entonces, ¿qué han hecho? Han empezado a generar jugadores de inteligencia artificial que te acompañan y te enseñan. Y esa es la parte de aprendizaje que está empezando a ocurrir en el tema de las empresas. Que ese miedo que hablábamos antes al cambio,
cómo generamos agentes que no solo eficienten, sino que te acompañen en ese proceso de aprendizaje, a perder miedo, a romper barreras, a entender un poco esas nuevas formas, esos procesos nuevos de trabajo, ¿no? En la parte geopolítica, yo creo que lo más interesante que está ocurriendo en la parte geopolítica, aparte del tema de nearshoring que estábamos hablando, etcétera, es lo que está ocurriendo con el tema de drones. Ahora nos estamos metiendo en Europa con el tema de 2,7 a 5%, muchísimos en el tema de defensa, ¿no? Y estamos viendo una grandísima oportunidad porque a verla la hay, ¿no? Pero claro, tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo en China. El récord del mundo ahora mismo, por ejemplo, en el tema de drones para shows iluminados lo tiene China. Ya lo han roto, está ahora ya en 16.000, el último que acaban de hacer, en el Festival de Primavera hace un par de semanas. 16.000 manejados solo por un computer, como dicen ellos, ¿vale? Por supuesto con inteligencia artificial, etcétera. Claro, son los creadores de los fuegos artificiales. Esto para ellos es pues los nuevos fuegos artificiales, la nueva pólvora que están creando. La cadena de suministro que hay detrás es lo que os decía de la ventaja competitiva que se calcula que tienen 20 años. Es uno de los problemas que tuvo, por ejemplo, Elon Musk cuando con el tema de Dodge se metió a intentar recortar presupuesto dentro del Departamento de Defensa en el Pentágono y le acabaron echando del proyecto de Dodge. La razón es porque explicó qué iba a ocurrir si China atacaba Taiwán y Estados Unidos intentaba reaccionar. Y la reacción es básicamente esto que veis aquí que se llama Kill to Loss Ratio. El Kill to Loss Ratio es que un dron de DJI cuesta $135. Un tanque Mk1 Abraham cuesta $4,3 millones. Significa que China podría tener 32.000 drones de DJI con una granada simplemente con un poco de esparadrapo como los que se están utilizando ahora mismo, por ejemplo, en Ucrania, para cargarse ese tanque. Si coges un F-35 son 807.000 drones. Y si te vas al F-47, que han puesto por el presidente número 47 en honor a Donald Trump, son $300 millones cada uno de esos cazas, que son más de 2,2 millones de drones. Entonces, claro, Elon Musk lo que le intentaba explicar al Pentágono es que cuando tú lances tus 3 Carriers, lances los F-35, te vas a encontrar un enjambre de drones. No hay pilotos chinos, no hay bajas de pilotos, todo en remoto, todo autónomo, que te van a estar fulminando. Y entonces el resumen de toda esta historia es: ¿en cuántos días creéis que se queda sin munición Estados Unidos luchando contra China? Calculado por el Pentágono, no es una paja mental. 7-8 días. Entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo es que está habiendo un análisis de todos los países en los que se ha dado cuenta, todos los países, que los drones es lo que antiguamente era la artillería. Entonces, todos los países están ahora mismo armándose hasta los dientes en el tema de drones. Pero el gran reto es que tienes que construir una cadena de suministro para mantener esos drones, la cadena de suministro de cada uno de los proveedores para cada uno de los componentes de esos drones, ¿vale? No es montar una startup que te haga los drones, es todo el ecosistema que hay de esa cadena de suministro, ¿vale? De cara al mantenimiento en el futuro. Lo siguiente es, vale, ya tenemos los drones, lo siguiente es cómo voy a gestionar esos drones, y es la parte de la inteligencia, ¿vale? Y cuando todo el mundo tenga ese nivel de inteligencia, que básicamente es tener todos los posibles escenarios en cómo cualquier enemigo te puede atacar con drones, pues a tus centrales nucleares, a tus estanques, por ejemplo, de agua, o sea, todo el tipo de posibles ataques que te hagan, llegas al tercer nivel, que es lo que se llama disuasión, o en inglés el deterrence, que es lo que ocurrió con las cabezas balísticas de misiles, por ejemplo, nucleares, ¿no? Esto que os explico de las 3 capas lo explica Eric Schmidt, que está muy metido en la guerra de Ucrania y tiene muchas inversiones, por ejemplo, en las empresas de defensa, ¿no? Entonces, él lo que cree es que como acabará mucha gente con ese nivel de inteligencia, con la inteligencia artificial, la disuasión hará que nadie quiera entrar en un conflicto con nadie, porque te pueden atacar con ese kill ratio que estábamos viendo,
pues te pueden atacar en sitios que a lo mejor no habías tenido en cuenta y nadie se quiere arriesgar, que es lo que pasa un poco con los misiles balísticos nucleares. Nadie le quiere dar al botón rojo porque nunca sabes dónde te van a atizar primero y cuánto tiempo de reacción vas a tener y cuánta población vas a perder. Pues lo mismo está empezando a ocurrir ahora mismo con el tema de los drones, ¿no? Está cambiando mucho las reglas, por decirlo de alguna manera, de la guerra, ¿no? O del engagement de conflictos militares. Para que os hagáis una idea, último dato de esta parte de la presentación, China tiene una capacidad de producción de barcos de más de 230 veces que Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial, como sabéis, se ganó porque pues, las fábricas de coches, como puedan ser, por ejemplo, Ford, se pusieron a hacer B-52. Y la capacidad que tenían no eran los mejores aviones, comparado con los alemanes eran peores bombarderos, pero es que la capacidad de producción era mayor que los que derribaban los alemanes. Eso, sumado con la capacidad de suministro de petróleo, hizo que Estados Unidos ayudara a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es el gran tema que hay ahora mismo, yo creo que en defensa, sobre todo relacionado con el tema de drones. Y hay una gran empresa disruptora que es Anduril. Anduril, este chico que veis aquí con camisa hawaiana, que es Palmer Luckey, igual os suena, es el con 19 años en el garaje de su abuela, es el que empieza a desarrollar las Oculus, que luego vende por $1 billón a Facebook, ¿vale? 2 años después de estar en Facebook, en Meta, le despiden por haber contribuido a la primera campaña de Donald Trump, $19.000. Y le despiden. Entonces, al salir, dijo, bueno, ¿qué hago con mi vida? Y entonces dijo, pues me voy a meter en defensa. ¿Y cómo está disrumpiendo ahora mismo la defensa? Como sabéis, el Pentágono tiene una forma de trabajar, un modelo de negocio, que es básicamente por contractor. El Pentágono dice cuáles son las necesidades que tienen y lo que hacen es, las empresas responden a esas necesidades empezando a desarrollar soluciones. El budget es un poco como ilimitado, porque claro, estás desarrollando la solución, tú dices que lo vas a acabar en determinada fecha, pero si te pasas esa fecha no pasa nada, yo te tengo que seguir pagando porque no voy a palmar todo lo que ya he invertido, con lo cual sigues tirando para adelante. Es el modelo de contractor. Hay 5 o 6 empresas que manejan más del 60% del budget del Pentágono, que es el problema que tuvo Elon Musk cuando se metió a intentar recortar. De repente tenías a un Boeing que llevaba más de 75 años de relación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, levantando la mano y diciendo, oye, este tío fuera. Entonces, esto es la tensión que ocurrió ahí. Pero el modelo de Anduril es distinto. El modelo es no de contrato, el modelo es ellos hacen la inversión en R&D, en investigación y desarrollo. Y cuando tienen el producto realmente ya maduro, por ejemplo, este que se llama Dive XL, que tiene un payload de 11 metros cúbicos que le puedes meter. Han vendido 27 de estos submarinos, por ejemplo, a Australia para defenderse en un posible ataque, por ejemplo, de China. ¿Vale? Este que es el Roadrunner, que veis aquí, por ejemplo, es un antidrón supersónico. O sea, tienen anti-jamming, sus propios drones antidrón. Se están metiendo también el tema de visión, junto con Meta, que se llaman las Eagle Eye. O sea, es el Apple de la defensa. Con un modelo como el de Apple, de electrónica de consumo, dirigida en este caso B2B a departamentos de defensa de cualquier país, principalmente el de Estados Unidos. Y la plataforma sobre la que encajan todos estos productos transversalmente es lo que llaman Anduril Lattice, que es básicamente la plataforma de inteligencia accionable. ¿Vale? Y por último, en la quinta fuerza, que quería compartir un poco también con vosotros, es la parte medioambiental, que habéis visto que ha habido un giro de agenda entre demócratas y republicanos brutal, y que básicamente el gran giro que estamos viendo es, ya no vale solo con el tema del propósito corporativo, ya no vale solo con el greenwashing, que lo hemos visto, ¿no? De repente vas a una gasolinera, lo hemos visto todos decir, es que no es coherente, ¿no? De repente una gasolinera de poner cuidamos del planeta, ¿no? Y todo como, intentando comunicártelo todo como verde, ¿no? Y un camión repostando diésel y cayéndose el diésel así, ¿no? Dices, no tiene sentido, ¿no? Entonces, el giro que se está dando un poco en Estados Unidos es girar el diálogo hacia soluciones climáticas. Y las soluciones climáticas tienen que ver sobre todo con el tema de gestión de riesgos y lo que se llama retorno de la inversión. Todo el mundo a eso ahora mismo. Entonces, por ejemplo, esto que veis aquí abajo
es de nuestro cliente de MSCI. En el Climate Week compartieron un poco la visualización de cómo puedes ver si suben 2 grados de temperatura los océanos, cuál es el impacto en todos los assets que tienen, por ejemplo, sus clientes, desde el punto de vista de riesgo, y cuál es el impacto que eso puede tener en el retorno de la inversión de las inversiones que están, por ejemplo, haciendo. Y esto es alucinante para las próximas 4 generaciones. Porque no hablan de banca de inversión, hablan de wealth. Y wealth es las 4 generaciones, cómo tienen la capacidad de garantizar que si trabajas con este tipo de herramientas, das información para la toma de decisiones de inversiones de cara a las 4 generaciones que tienes por delante. O sea, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y la siguiente. Ya por acabar, algunas herramientas, ¿vale? Espero no... Repito, el objetivo es no deprimir, sino el motivar. Esta es la foto, estas son las reglas de juego que hay ahora mismo un poco en la mesa y tenemos que ser capaces de entenderlas para poder jugarlas con el resto de los jugadores, ¿no? Como hablábamos al principio, hay 3 grandes retos y son 3 grandes oportunidades para cualquier empresa, para cualquier equipo. La primera es cómo anticipamos el cambio, que es cómo estamos por delante de todo lo que está ocurriendo aquí a nivel de tendencias, a nivel de oportunidades, a nivel de riesgos, a nivel de tecnologías, ¿vale? Porque la incertidumbre va a seguir acelerándose. O sea, eso está clarísimo. La segunda es cómo vamos a escalar la innovación, que es lo que hablábamos de, bien, ¿cuál es mi estrategia como compañía en el corto, medio y largo plazo a nivel de productos, a nivel de servicios y a nivel de modelo de negocio para ser competitivo en ese contexto, cambiante continuamente? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque el enemigo, el agujero negro es el corto plazo. Corto plazo te mata, te coge absolutamente todo. Y el problema es que, como le preguntan a Jeff Bezos, ¿no?, o a un Elon Musk, dicen, ¿pero y en qué está trabajando? Y dicen, no, yo lo que estoy trabajando es dentro de 7-10 años. O un Google, no, yo lo que estoy trabajando es a 10 años a cambiar esto otro. Las oportunidades que tienen ya, que están de alguna manera monetizando hoy, las empezaron a trabajar hace 7-10 años. Eso es lo que siempre hemos admirado de Silicon Valley. Yo he vivido 10 años allí. Eso es lo que seguimos desde Europa admirando. Pero hay que seguir admirando también lo que está haciendo también China, que China está pensando a 50 años. ¿Cuáles son las grandes apuestas, no? Y la parte un poco del gap de ejecución, ahora comparto también con vosotros, que es esa mentalidad de test and learn, qué herramientas podemos utilizar para cada una de estas fuerzas un poco de aceleración que estamos viendo, ¿no? La primera, desde el punto de vista de anticipar, algo que podéis hacer perfectamente con vosotros mismos como carrera profesional, lo podéis hacer pedíselo a vuestros equipos, que es un ejercicio para hacer una hoja en blanco, que es un reto muy bonito e interesante, pero también como compañía, que es, vamos a ver, empecemos, si hoy estamos aquí, y queremos estar aquí en un plazo de, imaginaros, 10 años, ¿vale? La primera pregunta que tenemos que hacernos es no construir desde el business plan que tenemos, que es una trampa, porque vienes con la inercia y con la mochila del business plan del año pasado o de los 2 años pasados, con lo cual te estás haciendo una trampa al intentar simplemente innovar incrementalmente, que es un tipo de innovación, eso siempre lo vas a tener en la empresa, pero la pregunta del millón es, ¿dónde están las grandes apuestas en esos próximos 7-10 años? El responder realmente el por qué, ¿no? Y ese propósito, esa visión, o como llaman los americanos, que todo suena en inglés como más inteligente, que es el Strategic Future Foresight, ¿cuál es para tu organización, para ti como compañía, para ti como equipo? ¿Cuáles son realmente esas apuestas, los $1 billion opportunities, como dicen ellos, ¿no? Y una vez tengas eso claro, son 3-5 cosas, no son más. No deberían de ser más, porque entonces pierdes foco. Entonces te preguntas el cómo lo cortas en 3 lonchas, el largo, el medio y el largo plazo. Pon que sean 3 años, 3 años, 3 años, ¿vale? Para llegar a esos 9 años, casi 10 años. Y es cómo llegar ahí. Y aquí entras en un juego de priorizar. Debería hacer esto antes, debería hacer esto después, esta oportunidad es más grande, si no me posiciono ahora me van a dar hasta en el carnet de conducir, luego voy a perder, se me va a cerrar. ¿Dónde están esas ventanas de oportunidad? Y eso te permite priorizar, cosa que muchas veces cuando nos centramos e intentamos coger todo esto y en el corto plazo. Nos pasa esto mucho, sobre todo en España. Lo último que hemos leído de lo que está ocurriendo en Silicon Valley, y lo intento hacer pero con 50.000 pavos. ¿Sabes? Y esa mentalidad
El problema es que estás todo el rato quemando 50.000, 50.000, 50.000, 50.000 y los demás siguen avanzando a una velocidad que dices, joder, ¿cómo es posible que esta gente me esté despegando las pegatinas? Bueno, porque es que llevan 7 años trabajando en lo mismo, no cada 3 meses cambiando, cada 6 meses cambiando las prioridades e invirtiendo otros 50.000 pavos para hacer simplemente una cosa nueva, ¿no? Y en el corto plazo, la pregunta también es, una vez se prioricen ese largo, medio y corto, con ese diálogo de priorización de size, ¿no?, de tamaño de oportunidad, es dónde empiezo. Y es el foco que le vas a pegar a tope. Y esto significa que en el corto empiezas cosas que a lo mejor, ¿sabes?, vas a empezar a recoger, pero que van a seguir medio, sabes que van a seguir y que van a tardar un poco más, y las de largo van a tardar más en retorno. Waymo ha tardado 10 años en retornarle, por ejemplo, a Google, pero fijaros que se está convirtiendo en el sistema operativo de coches autónomos, ¿no? Esa es la apuesta, por ejemplo, que tiene Google, pero ha tardado 10 años en eso. La segunda herramienta es el cómo escalar. Esto es la representación de un modelo matemático que hizo Sergey Brin de Google cuando llegó Eric Schmidt como CEO en Google. Tuvo una comida con Sergey Brin y le voló la cabeza a Sergey Brin y le dijo, mira, estaba analizando con un modelo matemático por qué Kodak, Blockbuster, Toys R Us y todo este tipo de empresas, por ejemplo, se están yendo al carajo o ya se han ido. Y entonces cogió y le demostró que el problema era que el 100% de los recursos se centraban principalmente en el core del negocio, o en el corto plazo, como también hemos visto, que es el agujero negro de las organizaciones. Y que para poder sobrevivir y ser innovador y ser competitivo en el tiempo, tienes que tener 70% en el core, en el caso de Google, el buscador de Google, en el caso de Google, 20% adyacente, orgánico e inorgánico, orgánico entendido como, por ejemplo, Gmail, que nace internamente, pero inorgánico como la compra de Blogger, de YouTube y de todo este tipo de empresas, ¿vale? Y 10% disruptivo, donde empiezan cosas como Google Maps, que cuando decían, vamos a escanear el mundo entero, todas las ciudades y tal, todo el mundo decía, estos tíos están locos. Bueno, les llevó un montón de años. Pero fijaros lo que es Google Maps. Hoy se ha comido la industria de GPS a nivel mundial. O sea, brutal. Y aquí es donde ha empezado un Waymo, y aquí es donde ha empezado también Calico, que es California Life Company, que el objetivo es expandir la calidad de vida de las personas, la parte de salud. Y todas estas cosas empiezan a pasar a lo que es servicio adyacente, y de adyacente se acaban convirtiendo en parte del core. O sea, no significa que toda la vida vayan a vivir aquí, no significa que toda la vida vayan a vivir aquí. Y en estas transiciones matan muchas cosas. No pasa nada. Eso que han aprendido en el camino, ¿no? Entonces, este modelo de 70-20-10 es muy, muy relevante desde el punto de vista de priorización para escalar. Y el tercero, que es el de ejecución, os he puesto, no voy a cubrir todo esto, que sería mucho, pero pues si le queréis hacer también una foto, acciones a considerar que creo con el equipo que pueden ser interesantes para estas 5 fuerzas, y lo más importante es cuáles son esas herramientas estratégicas de diseño que para cada una de estas 5 fuerzas pueden ayudar a los equipos y a las empresas a priorizar esas 2 herramientas iniciales que estábamos hablando. Por ejemplo, factores económicos, todo lo que tiene que ver con el diseño de la propuesta de valor y posicionamiento. Como está cambiando todo, tienes que estar todo el rato preguntándote si tu propuesta de valor de cara a los clientes, de cara al mercado, sigue siendo relevante o no. La parte de innovación, ¿estás innovando de manera eficiente desde el punto de vista de costes? Hay 4 tipos de innovación en las organizaciones, como ya sabéis, pero todo lo que hemos estado viendo, realmente estamos innovando en ese 70-20-10 de una manera efectiva, entendido como escalo, itero o no, y mato, ¿vale? Y luego en la parte tecnológica, el tema de diseño anticipativo, por ejemplo, con inteligencia artificial, todo el tema, por ejemplo, de escenarios futuros, de prospectiva, con el uso de synthetic users y tal. Aquí estamos haciendo cada vez más cosas, creo que por ahí viene mucho. Toda la aplicación un poco de inteligencia artificial a lo que es el tema de diseño de servicios y lo que son un poco más interfaces éticos, que ahora mismo, claro, la gran palabra es la ética, porque, por ejemplo, tienes un OpenAI que dijo que nunca iba, por ejemplo, a poner publicidad y está poniendo publicidad. En Estados Unidos está dotando ahora gratuitamente a todos los universitarios, por ejemplo, y estudiantes en high schools que puedan tener la versión de pago gratuita por ser estudiante, porque lo que están haciendo es hacerles un profiling para luego venderles con publicidad. O sea, sí, lo de Google y lo de Facebook de toda la vida, ¿vale? Lo que decían que nunca iban a hacer. Entonces, la parte un poco de interfaces éticos también viene muy fuerte. Y luego la parte social y de fuerza de trabajo, pues lo que es diseño inclusivo,
El tema, por ejemplo, del envejecimiento de la población. Si tú vas a un cajero, como el cajero, el user interface se debería de adaptar dependiendo de la edad del cliente. Parece una tontería, pero no lo es. Cómo revendemos, por ejemplo, también la parte de user experience, entendiéndolo como que tenga la capacidad de que el user experience lo usen las personas y también se lo recomienden a otras personas. ¿Cómo crece eso? Eso también se puede diseñar de esa manera. La parte de cómo creamos con las distintas comunidades, los distintos stakeholders a los que servimos desde nuestras organizaciones, desde nuestras empresas, y cómo les involucramos en ese proceso colaborativo y de co-creación que muchas veces no se hace en esa cadena de suministro. En la parte geopolítica, cómo diseñamos para la confianza, esa crisis de confianza que hablábamos, qué significa la crisis de confianza para cada uno de nuestros stakeholders a los que servimos desde nuestras empresas, y cómo podemos mejorar esa confianza. La parte de diseño especulativo, como hemos hablado más de temas de futuros, y la parte de la transparencia en el tema del supply chain. Yo creo que en lo que hemos compartido hoy queda muy claro que no vamos a poder competir contra China, y por eso también un poco el ecosistema también de Asturias, la parte industrial. Yo creo que hay una grandísima oportunidad en esta región y lógicamente en España, de cómo podemos integrar distintas cadenas de suministro entre distintas empresas, cómo podemos hacer coaliciones. No podemos cada uno de nosotros crear una cadena de suministro en los próximos 20 años para poder competir, por ejemplo, contra China. La pregunta del millón es, ¿tú qué haces y yo qué hago? ¿Cómo nos multiplicamos uniendo fuerzas? Y ahí es donde yo creo que está realmente el gran poder, sobre todo por la parte social que siempre hemos tenido, yo creo, en Asturias, y la parte también social de cohesión que hemos tenido también, yo creo, un poco en España, ¿no? Que interactuamos entre nosotros, somos muy sociales, hablamos mucho. Esa parte, en la parte industrial, en la parte empresarial, ¿cómo podemos hacerla en lugar de intentar competir y que a veces parece que le vaya mal al de al lado es que me va bien a mí, ¿no? Yo creo que esa es una grandísima ventaja competitiva a seguir desarrollando. Y luego la parte medioambiental, lo que es diseño circular, la parte un poco más de clima positivo desde el punto de vista un poco a nivel de sistema de productos, y la parte un poco más de lo que es digital trust, yo creo que es la confianza un poco en toda la parte digital, con lo que estamos viendo, inteligencia artificial y toda la generación un poco de contenido también como empresas. Yo creo que ahí está habiendo como una gran necesidad de cómo te relacionas también con el consumidor, con el usuario final, o con la empresa que te compras si eres una empresa más de B2B. Y por resumir un poco la conversación, como último slide antes de que me hagáis cualquier pregunta, ¿cuáles son las 3 palancas que está usando cada uno de estos 3 países para competir? China claramente está usando escala, velocidad y coste. Lo que hablábamos de los torpedos a la empresa de automoción europea, ¿no? Estados Unidos está intentando competir, le llaman imaginación, que es lo que tiene que ver con Human Centered Design, diseño centrado en las personas, e innovación, capacidad de computación, que es la gran batalla que tiene ahora mismo contra China, el gran problema que tiene es la parte energética, y la velocidad de capital. El capital riesgo que tiene Estados Unidos no lo tiene China. China no puede construir data centers como Stargate en Texas con de 25 gigavatios en los que levantan billones y billones de dólares. No puede hacer eso. Pues está yéndose a una estrategia más de modelos abiertos, de intentar hacer que los modelos sean más eficientes en el uso de la computación, ¿no? ¿Y Europa qué puede hacer? Pues el tema de la confianza, que básicamente es el tema de ética, una regulación coherente, que no el intentar regular lo que otros hacen, sino una regulación que tenga la flexibilidad de acomodar lo que otros estén innovando de cara al futuro para poder seguir siendo competitivos, y la parte de propósito, ¿vale? Talento, que se ha hablado mucho, Esteban lo estaba mencionando. ¿Cómo retenemos el talento aquí y que no se vayan a Estados Unidos o nos lo roben, como ya está empezando a ocurrir? Por ejemplo, tengo muchos amigos que estaban de PhDs en Columbia University y se están yendo a universidades chinas. Eso no puede ocurrir. ¿Cómo hacemos que se queden aquí, que sigan desarrollando aquí? Y la parte un poco de transformación, que tiene que ver con el tema de sostenibilidad, y la parte un poco más de sistemas, ¿no? De innovación, que yo creo que esa parte un poco del ecosistema del tejido que Atlas Tecnológico yo creo que promueve muy bien, y que va mucho, como veis un poco en el gran paraguas de Collaborate, de la colaboración, porque si no colaboramos no vamos a ser capaces realmente de ser competitivos contra estos 2 titanes que son Estados Unidos y China. Y no es un tema de quién va a ganar. Yo esto me hace mucha gracia con el tema de lo de la IA, ¿no? Que parece que hay como un finish line, ¿no? En el que de repente
el finish line está vivo, va a seguir siempre moviéndose. Será el IGI, luego será el Superintelligence, luego vendrá Quantum Computing, va a seguir viniendo distintas herramientas. Me ha encantado lo que decía también un poco Esteban, que ese debe ser nuestro compromiso. El aprender y utilizar todas esas herramientas para seguir siendo competitivos como personas, como equipos y como empresas y en consecuencia como sociedad. No sé si tenéis alguna pregunta, sé que eso ha sido mucho contenido así de datos y de información, pero espero que haya sido un poco útil por lo menos a dar una foto de un guiri que lleva 20 años fuera de España y que está trabajando en proyectos alrededor del mundo en muchos frentes para poder un poco entender hacia dónde va el mundo y poder hacer recomendaciones a sus clientes y que no metan mucho la pata, porque al final el futuro pues lo construimos entre todos. Muchas gracias. ¿Alguien se anima con alguna pregunta? Tenemos aquí un micro. Rompe el hielo, venga. Por la conferencia ha sido extraordinaria. Te quería preguntar, tú, con esa visión mundial, ¿cómo ves Europa? Pero yo creo que el diagnóstico está hecho, ¿no? Está en el informe Draghi, has hecho una serie de comentarios que creo que son muy acertados. Sí, la pregunta es curiosa, es la primera pregunta que siempre me llevo. Es muy buena pregunta. Yo creo que el problema que tiene Europa y concretamente en España es el cortoplacismo. O sea, si somos cortoplacistas, no vamos a tener capacidad, o sea, tienes que ser capaz de tener cortoplacismo con una estrategia a medio y largo plazo, que el cortoplacismo está respondiendo en que estás construyendo algo de cara a ese medio y largo plazo. Y sé que esto es una contradicción, porque como no puedes predecir, cada vez es más difícil predecir por todos los cambios que están ocurriendo, pero la realidad es que sí puedes entender cuál va a ser un poco el futuro para poder priorizar qué apuestas vas a hacer. ¿Te vas a equivocar? Bueno, pues en algunas sí, y tendrás que tener la capacidad, por ejemplo, de girar el barco. Yo creo que lo que ocurre un poco, la diferencia entre Europa y Estados Unidos, y me da la sensación que también con China, es que si tú eres un emprendedor primero, si eres un emprendedor, te van a dar todo tipo de ayudas y desde el punto de vista de no solo de financiación, sino desde el punto de vista de agilidad para poder crear una empresa, para poder pivotar, para poder traer talento, para poder todo tipo de mecanismos de la forma y color que te puedas imaginar. Con lo cual tienes esa parte un poco de ayuda y tienes también una parte de mentalidad, que es que si tú fracasas con una startup en Estados Unidos, tiene valor, porque has aprendido. Pero si tú fracasas con una startup en España o en otros estados, en otros países en Europa, y vas otra vez a buscar financiación, te tienen tachado. Y ese cambio de mentalidad en el que tú, el Venture Capital, que ya está mejorando mucho en España, yo estoy metido como LP, por ejemplo, en Kibo Ventures, estoy metido yo creo que han hecho un grandísimo trabajo en España en los últimos años, en la parte también de VCs, de incubadoras, de aceleradoras. Estamos cambiando, pero te quiero decir, todavía no estamos a ese nivel. Sigue habiendo una cultura en el que el que fracasa es culpable. No sé de dónde viene eso, si viene del cristianismo o de otras cosas del pasado, pero sí es cierto que hay un tema ahí de que estás tachado, tienes que sentir culpable, has fracasado y tal, y sin embargo alguien que se la pega 4 o 5 veces en Estados Unidos, cuando va a levantar dinero y explica lo que ha aprendido, le dan más dinero todavía de lo que le han dado. O sea, Ilya, que ha salido rebotado de OpenAI con todo el problema que ha tenido con Sam Altman, acaba de levantar $3 billones. Entonces, lo que te quiero decir es que es un tema, yo creo que también de mentalidad, además de un tejido que se ha construido, yo creo que muy bien de capital riesgo, en el que entienden que, oye, pues inviertes en 10 y te va a funcionar probablemente solo una. Hay 9 que no van a funcionar, y significa que hay 9 emprendedores y todos sus equipos que se la van a pegar, pero que van a aprender, y ya cogeremos y veremos la siguiente cosa que van a crear y que nos cuenten qué han aprendido. No significa que alguien se la pega siempre 7 veces en la misma cosa y le sigan dando dinero gratuitamente. No, pero esa mentalidad yo creo que es un área de mejora que tenemos en Europa. Si tenemos un cortoplacismo, que se nota, ¿no? Te pongo un ejemplo. Cuando trabajas con empresas del IBEX 35 en España, muchas veces tienes que estar interactuando con departamentos de compras.
Los departamentos de compras tienen entre un 10 y un 15% muchas veces un objetivo de eficiencia, de recorte, por ejemplo, de hacer un competitive bidding entre 5 proveedores y cogen a mejor propuesta, con la propuesta más barata e intentan llegar como a un término medio, ¿no? Bueno, todos lo hemos vivido. Claro, competir con esa mentalidad en la que estás intentando vender un proyecto, pero que el ticket price del proyecto es muchísimo más bajo que lo que en otros países, y no solo Estados Unidos, sino que puedes estar haciendo en Latinoamérica o en otros países de Europa o en Asia, nos lleva un poco a que estamos estructurados demasiado tal vez a ese cortoplacismo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y entonces, claro, si estás invirtiendo con cortoplacismo, el compounding interest no llega a ocurrir, y el compounding interest es lo que aprende el talento, la capacidad de riesgo, la capacidad de los big bets, ¿no? A los que puedes, esta empresa, por ejemplo, que os decía de lo de los torpedos, en la conversación con ellos era muy interesante, me decían, es que estamos en 1500 guerras, estamos en 1500 proyectos, tengo un equipo de ingenieros que los cables del espejo retrovisor están viendo cuál es el mínimo de cobre que pueden utilizar, pero que siga teniendo suficiente conducción para tal, ¿no? Y eficiencia en eso, tal, y tengo un equipo de ingenieros y tal, y como eso, 1500 cosas. Y te dice, si ahora mismo nos preguntas cuáles son las 4 grandes apuestas por las que tenemos que luchar para competir con China, nadie probablemente sepa cuáles son esas 4 cosas. Y esto es lo que nos pasa un poco, yo creo, en España. Creo, lo he vivido en mis vidas pasadas en el mundo corporativo, ahora lo vivo desde el lado de servicios, y me da un poco de rabia, porque pienso, el talento que hay aquí. Y, o sea, mi antiguo jefe de Coca-Cola está de CMO Global, Manuel Arroyo, por ejemplo, en Coca-Cola. El talento que hay fuera, Enrique Lores, que acaba de irse de CEO de HP a CEO de PayPal, o sea, decir, el talento español fuera está súper valorado. Pero ¿por qué para que crezca a ese nivel? Fuster, ¿no? En Nueva York. ¿Por qué para que crezca a esos niveles tiene que irse fuera? ¿Por qué no puede quedarse aquí? ¿Qué tenemos que cambiar para que ese talento crezca, multiplique, explote desde aquí? Yo creo que es la gran pregunta. Y es que, sea lo que sea, se puede hacer. Porque hay otros que lo están haciendo. Se puede hacer. ¿Por qué no? Tenemos, o sea, a nivel de universidades y tal, los Googles y tal, que están plagados de gente española, los Metas y tal, están plagados. A mí, yo he entrenado a un montón de gente, a mí me han birlado gente las tecnológicas, pero a punta pala, y les va espectacular. O sea, están súper bien preparados, un talento increíble. Entonces, tenemos el talento, no tenemos la inversión, que lógicamente tiene Estados Unidos, no tenemos esa escala, lógico, pero podemos tener más de lo que tenemos, mejor ordenado de lo que tenemos, más enfocado de lo que tenemos, sin duda. Sin duda. Muy buena pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues esto... ¿Os ha parecido útil la foto? ¿Sí? ¿Os ha gustado? Con todo el cariño que le tengo a Hugo, este señor es el telonero, ¿eh? Luego cuando lleguemos al Collaborate de Oviedo, mejor, o sea, mucho mejor, lo vais a ver. O sea que estáis todos invitadísimos a participar en el Collaborate, y muchas gracias. Y ahora, pues si queréis hablar con Hugo, mil gracias por el esfuerzo, que ha sido muy grande. Muchísimas gracias. Gracias.